Esta fue la primera proyección de cine de toda la historia. La hicieron los hermanos Lumière en París en el año 1896. Cuentan que cuando los espectadores vieron que el tren se acercaba a ellos, se levantaron y se fueron corriendo, porque tenían miedo que el tren los atropelle. No sabemos si esto es verdad o si es una anécdota, pero es muy probable que sea verdad. Pensemos un poco, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Que miramos Titanic y nos ponemos a llorar porque Jack Dawson se murió. Sin embargo, sabemos que Leonardo DiCaprio no se murió y está bien vivo. De hecho, sí había lugar para 2 personas en esa tabla. Volvamos a los hermanos Lumière. Sus películas eran documentales y duraban apenas unos segundos. La llegada del tren a la estación, la salida de los obreros de la fábrica. Ellos mismos decían que el cinematógrafo era un invento que no tenía futuro. Pero por suerte, en esa primera proyección de cine de la historia en París en 1896, estaba Georges Méliès. Georges Méliès era un mago francés que vio en el cinematógrafo una herramienta espectacular para poder replicar sus trucos de magia. Él agarraba y filmaba algo y luego cortaba, reemplazaba algo de la escena y seguía filmando. Eso generaba un efecto que parecía que algo aparecía o desaparecía de la escena. Méliès llevó sus trucos de magia al cine y con eso se ganó el nombre de creador del espectáculo cinematográfico. Luego de Georges Méliès vinieron muchos otros, que vieron un gran potencial en el cinematógrafo y que fueron construyendo las bases del lenguaje cinematográfico. Recordemos entonces a los primeros espectadores de la llegada del tren a la estación. Y te hago una pregunta. ¿Alguna vez viste a alguien usar los Oculus? ¿O los usaste vos? Viste que el efecto de realidad es muy fuerte. Entonces podemos decir que si ojos que no ven, corazones que no sienten, ojos que ven, corazón que siente. Entonces a los espectadores ya los tenemos adentro, ya tenemos los corazones de los espectadores, ya los tenemos conectados emocionalmente. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Y me quiero detener acá, esto es lo más importante. Antes de pensar en video 360, una tecnología, otra tecnología, tenés que pensar qué historia querés contar. Eso es lo más importante. El video 360 es una tecnología muy llamativa y muy útil, pero eso depende de cómo se usa. Acordate que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Les quiero invitar a ver un proyecto que hicimos con chicos y chicas en Puerta 18. La idea que teníamos era mostrar cómo vivían distintas situaciones, un hombre, una mujer y una mujer trans. Y nos dimos cuenta que el video 360 era la mejor herramienta para contar esto, porque justamente invitábamos a los espectadores a realmente ponerse en el lugar de cada uno de estos personajes, mirar alrededor, sentir, escuchar los sonidos y ponerse en sus lugares, generar empatía con los personajes. Entonces nos dimos cuenta que esta era la mejor herramienta para contar la historia que queríamos contar. Veamos unos segundos para ver cómo quedó. ¿Qué onda, amigo? ¿Todo tranquilo? No, no te la puedo creer. ¿Qué haces vestido así? Pareces un payaso, hermano. Yo te voy a llevar por un barrio y no salí, boludo. Quiero compartirles también otro proyecto que hicimos. Queríamos hacer una película sobre los privilegios, la diferencia de oportunidades que tienen las distintas personas. Queríamos grabar un video sobre un chico que vive en una casa con su familia y con todo lo que necesita y un chico que vive en la calle, solo. Lo primero que pensamos fue utilizar la técnica del montaje paralelo. El montaje paralelo es una técnica de montaje en la cual se alterna entre 2 escenas, ida y vuelta. Escena 1, escena 2, escena 1, escena 2. Esto lo que genera es un contraste muy fuerte entre las 2 escenas y una comparación que genera nuevas ideas y un análisis
entre ambos. Luego dijimos que por ahí sería más interesante hacer una pantalla dividida. Así se podían ver las dos cosas a la misma vez. Y después dijimos, ¿se podrá hacer pantalla dividida en el video 360? Nunca lo habíamos visto, no sabíamos. Era algo que para nosotros nunca nadie había probado. Quizás no funcionaba porque era inentendible ver dos cosas distintas a la vez, dos lugares distintos. Así que fuimos, filmamos, lo probamos y quedó espectacular. Nos dimos cuenta que el mensaje a través de esa tecnología era mucho más fuerte, porque invitaba al espectador a ver dos realidades al mismo tiempo. Era imposible que alguien viese ese video y que se fuese igual que antes de verlo. Queda claro entonces que el video 360 es una excelente tecnología para documentar la realidad. Eso hace que estemos exactamente en el mismo momento que estaban los hermanos Lumière y esos espectadores con el cinematógrafo. Ahora, ¿cómo hacemos para tomar esta nueva tecnología y utilizarla para contar historias? No tengo la respuesta, pero se me ocurren algunos lugares por los que podemos empezar. Confía en tu cerebro. Nuestro cerebro tiene la increíble capacidad de adaptarse. Con el video 360 ya tenemos cubiertos varios sentidos, y no hablo solo de la vista, sino del oído, el equilibrio y la orientación. Si ya el cine convencional, como toda disciplina artística, depende de la recepción e interpretación del espectador, con el video 360 esto sucede más que nunca. Así que resignate y contá la historia que vos quieras contar. Si bien con el video 360 hay algunos elementos del lenguaje cinematográfico que hemos perdido, como el tamaño de planos, hay otros que todavía podemos usar. Por ejemplo, la altura de cámara. Todavía podés decidir si la cámara está a la altura de los ojos, más arriba o más abajo. Por otro lado, el movimiento de cámara. La cámara se puede mover por el espacio. Y también la duración de las tomas. Y con esto me refiero a uno de los elementos más importantes del lenguaje cinematográfico, que es el montaje. Podés grabar distintos planos en distintos lugares, distintas escenas y podés editar. Muy importante también el sonido. Podés jugar con la mezcla para direccionar la atención del espectador. Si en un video 360 tenés un personaje de frente que te está hablando y silenciás todos los sonidos de alrededor, estás induciendo a que el espectador mire a esa persona que está hablando. Y por último y más importante, la historia. Si estás grabando la historia de un personaje, seguramente el espectador quiera seguir al personaje, prestarle atención, ver qué le pasa, qué siente y qué hace, como en el cine convencional. Así que es nuestro momento. Estamos en un punto de inflexión con esta tecnología. Somos los creadores del lenguaje cinematográfico del video 360. Así que aprovechemos este momento para contar historias con sentido.